Bendiciones hermanos, me presento, mi nombre es Isabel Vargas, yo congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la REA 98 en Monte Grande. Y bueno, como mis hermanos, también traigo la palabra para compartir con ustedes. Yo agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir palabra, de poder escuchar a mis hermanos, porque realmente en estos tiempos es tan necesario el alimento espiritual, ¿no? Que es para nuestra vida espiritual, es necesario con todas las cosas que estamos viviendo, porque es lo que nos da fortaleza, no es la palabra de Dios como venimos hablando, ¿no? Y bueno, la palabra que yo voy a compartir está en Jeremías 29, 11 al 13 inclusive. Es una palabra muy conocida, pero es muy linda y muy profunda, ¿no? Y dice así, la voy a leer en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen y santo Espíritu. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Y esta palabra a mí me llegó muchísimo, pero me gustaría primero, antes de ir a la palabra, de reflexionarla, ¿no? De meditarla, yo quisiera leer un poquito el contexto, hice un resumen, ¿no? Del contexto en que se genera esta palabra, porque nosotros siempre la escuchamos, pero a veces no sabemos a raíz de qué hecho viene esta palabra en el Antiguo Testamento, en Jeremías, ¿no? Y lo voy a leer, es cortito, el capítulo 29, esto está en el capítulo 29 y está bajo el título de Carta de Jeremías a los cautivos. Y el profeta Jeremías, en ese capítulo, ¿no? Anterior a esta palabra, ¿no? Dice el profeta Jeremías envió una carta a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados junto con sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado cautivo a Babilonia. En esa carta les decía a ellos, ¿no? El profeta, de parte de Dios, que tenían prácticamente que seguir viviendo, que ellos siguieran viviendo donde ahora estaban cautivos, que tenían que seguir trabajando, que tenían que seguir alimentándose, edificando sus casas, casándose, multiplicándose, que siguieran básicamente viviendo, ¿no? Y a la vez les pedía, no les decía que oraran por esa ciudad a la que ellos habían sido llevados, que era Babilonia, porque la paz de los habitantes de esa ciudad, de ese lugar, iba a ser la paz de ellos, básicamente porque ellos ahora iban a estar viviendo ahí, ¿no? Y les advertía que no escucharan a profetas ni a divinos, ni aún hicieran caso de lo que soñaran, porque serían confundidos, ya que él no había enviado a nadie a profetizar, ¿no? Y que en un determinado tiempo los visitaría y despertaría sobre ellos su buena palabra, para hacerlos volver a ese lugar, ¿no? Ese versículo me llamó mucho la atención. Entonces, fíjense el contexto, ¿no? Acá este pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia y el profeta Jeremías, sintetizando, les envía un mensaje de parte de Dios diciéndoles que, bueno, como quien dice, sigan viviendo, ¿no? Y esperen al momento en que yo voy a despertar la palabra sobre ustedes, ¿no? Ellos estaban cautivos en ese lugar. Y les dice que no oigan, ¿no? Lo que dicen los profetas, que no oigan adivinos, que no, inclusive ni hicieran caso de lo que soñaran, porque él no había enviado a ningún profeta, ¿no? Esto era algo como que permitido por él, ¿no? Y me llamó mucho la atención el versículo 10, ¿no? Ese sí lo voy a leer. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Si bien acá está hablando de 70 años, está hablando de un lugar, ¿no? De una ciudad, de otra ciudad, yo voy a esto, la situación, dijimos que la palabra es espíritu, tiene vida.
Y esta palabra fue escrita para ese tiempo, para ese pueblo, pero también fue escrita para nosotros, ¿no? Para enseñanza nuestra. Y fíjense que nosotros decimos acá cautivos, y está bien, no estamos cautivos, pero a veces nos sentimos así, ¿no? Porque el vivir en cuarentena, el vivir restringidos, no nos gusta, a nadie le gusta eso, ¿no? Entonces la situación, ¿no? A mí es como que me traía que sí, un poco estamos viviendo de esa manera, y el Señor nos dice, bueno, sigan haciendo lo que tienen que hacer, pero esperen, esperen en mí, ¿no? Dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y si vamos al caso, nosotros estamos recibiendo palabra, y no solamente de esta congregación. Si ustedes ven las redes, de todas las congregaciones, de muchas congregaciones, no sé si todas, pero la gran mayoría están llevando la palabra. No sé, no creo que haya quedado un lugar donde no llegara la palabra del Señor, ¿no? Es increíble, es tremendo, mejor dicho, porque cuando estamos así encerrados, que no podemos ir a la iglesia, que no se puede hacer una campaña, la palabra de Dios no está presa, ¿no? Y fíjense de qué manera se transmite, ¿no? Y yo creo que el Señor lo que se nos está pidiendo es eso, ¿no? Él quiere despertar sobre nosotros, dice, sobre todos, en realidad, sobre todos, porque la salvación es para todos, ¿no? Dice, mi buena palabra, su buena palabra, ¿no? Esa palabra que da vida y que en este caso revela la presencia de Jesús, ¿no? En nuestras vidas. Y más adelante sí, los versículos, ¿no? Que yo había leído, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y acá nos dice, Él no tiene pensamientos de mal para con nosotros, no quiere que terminemos mal, al contrario, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y qué espera uno? Uno no espera lo peor para cada uno, espera lo mejor, ¿no? Y eso creo que es lo que Él quiere, lo mejor para nosotros. Dice, y yo sé los pensamientos, es decir, nosotros no sabemos los pensamientos de Dios, es imposible saberlo, entender los planes de Dios. Y yo creo que en esto nos habrá pasado, ¿no? A muchos, de que nos ha pasado algo, hemos pasado por situaciones y quizás en el momento no las entendimos, ¿no? Y con el pasar del tiempo vemos, el Señor nos dé en su misericordia, creo que no nos revela todo porque la palabra dice que nosotros somos finitos, ¿no? Que no entendemos todo, no vamos a entender todo con nuestra mente, pero Él nos muestra algo, ¿no? Como diciendo, ¿no? Esto pasó por tal razón o para tal cosa, ¿no? Y ahí nos deja ese consuelo y esa tranquilidad de saber que, bueno, si fue esa respuesta, si fue eso, fue para bien nuestro, aunque no nos gustó en algunos momentos, en otros sí y en otros no, pero la respuesta de Dios siempre es para bien nuestro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día. Acá habla de que ellos, Él les advertía, ¿no? Dios les decía, no se dejen llevar por los profetas, por los adivinos, etcétera. Y hoy nos dice lo mismo, no nos dejemos llevar por todo lo que dicen. Si bien uno se tiene que cuidar, no estemos asustados, a eso se refiere, ¿no? No entremos en pánico, no estemos escuchando todo el día el noticiero, porque tampoco escuchar todo el día el noticiero hace bien, ¿no? Escuchemos, sí, tenemos que estar informados, pero no estemos pendientes de lo que dicen los periodistas, porque hoy lo tenemos, ¿no? Murieron tanto en tal lugar, en tal otro, y esas son las voces, ¿no? A lo que yo creo que yo entendí que se refiere el Señor, no para mi vida, ¿no? No estemos escuchando todas las malas noticias, no escuchemos un periodista, no escuchemos nuestros pensamientos. A veces el enemigo aprovecha esta situación, así como es una situación apta para que nosotros busquemos de Dios, también es una situación apta para que el enemigo quiera ganar lugar, ¿no? Entonces, pero eso ya depende de nosotros, si nosotros le damos lugar o no. Entonces, acá me hablaba esto, ¿no? No escuchar las otras voces, las voces de los periodistas, las voces del que está disconforme con lo que se está haciendo, las voces de mis pensamientos que están mal si yo dejo que el enemigo ponga malos pensamientos en mi mente, ¿no?
me llevaba a eso, ¿no? Que podamos llevar, como dice la palabra, nuestro pensamiento cautivo a Cristo, ¿no? Que podamos estar mirándolo siempre a Él para no perdernos, ¿no? Para no caer, ¿no? Para no caer inclusive en desánimo, porque todo eso nos lleva al desánimo. Y el desánimo es la oportunidad que tiene el diablo para robarnos la fe, ¿no? Y la fe es como venimos escuchando de la armadura de Dios, es nuestro escudo, ¿no? Es lo que nos ayuda a protegernos del enemigo. Y más adelante dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dígame si no pasa esto. A mí este tiempo de cuarentena me llevó a buscarlo realmente. Y a veces no es que uno vive orando de rodillas, no, porque a veces, como muchas veces lo ha dicho la pastora Esther, muchas veces estamos haciendo cosas y sale esto de hablar, ¿no? Mentalmente con él, ¿no? Y me ha llevado a buscarlo, ¿no? Porque ante situaciones que uno pasa que también no es solamente esto que estamos viviendo todos en común. Cada uno creo que dentro de su casa también tiene sus conflictos, sus problemas, sus situaciones. ¿Y a quién vamos a recurrir? Y yo creo que esta es la oportunidad que se da para que nosotros lo busquemos. Es lo que está esperando con esto, es que lo busquemos. Porque dice, entonces me invocaréis. Es decir, después de esa necesidad, ¿no? Le dice al pueblo y nos dice a nosotros, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque ya la búsqueda es diferente. Cuando es personal, yo cuando tengo una situación, tengo un problema, me ha pasado, es derramar mi corazón delante de Él y hablar con Él. Es el único que me puede dar la salida. Nosotros sabemos que es el único que tiene la última palabra. Entonces de Él dependemos. Y esta situación ayuda a que nosotros lo busquemos como Él se lo dice a ese pueblo, ¿no? Nos dice hoy lo mismo, que lo busquemos de corazón, que oremos de corazón, ¿no? De corazón. Y para eso tiene que haber intimidad, y para que haya intimidad tiene que haber búsqueda de cada uno. Y para ir terminando, en el Salmo 25, que está con el título de David implora dirección, perdón y protección. ¿Escuchan este título? Dirección, perdón y protección, que es lo que estamos necesitando, ¿no? El versículo 3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Él lo que no quiere es que nos confundamos. No, como le decía a ese pueblo, que no se confundan con las voces de los demás. A nosotros nos dice lo mismo. No nos confundamos. No dejemos que el enemigo entre en nuestra mente y nos confunda. Que podamos mirarlo a Él, ¿no? Y lo dice directamente y claramente, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Si nosotros esperamos en Él, principalmente, Él, porque es en primer lugar Él, no vamos a ser confundidos jamás. Y en el versículo 12 dice, del 12 al 15, del mismo Salmo, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Qué hermosa palabra. Y acá está el secreto. Yo creo que ahí está, ¿no? El secreto, el resultado de todo. ¿Cuál es el secreto? El temor a Jehová, ¿no? Que nosotros lo podamos tener en primer lugar para todo. Para las necesidades, para lo que querramos hacer. Hace poco un hermano también habló de proverbios, ¿no? De siempre poner todo antes, todo lo que queremos hacer delante de la voluntad de Dios, que es lo más importante. Entonces, si yo tengo temor a Jehová, miren las bendiciones.
son promesas, es decir, nosotros tenemos que afirmarnos en las promesas de Dios, ¿no? No en lo que escuchamos, sino en las promesas de Dios. Y dice, Él le enseñará, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Nos va a mostrar por qué camino ir y por qué no. Es decir, Él nos va a mostrar si nos vamos a equivocar o no. Él nos va a guiar. La guía la vamos a tener en su Espíritu Santo, ¿no? Si le damos lugar siempre, ¿no? Desde ya. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Es decir, habla de que vamos a tener bienestar y también habla de ese bienestar para nuestra descendencia, ¿no? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es decir, que si yo temo a Jehová, si yo busco a Él primero, si yo pongo todo delante de Él antes que cualquier otra cosa, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Esa comunión se va a dar, pero porque yo voy a estar dándole el lugar que corresponde al Señor, ¿no? Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, en esa comunión, Él nos va nos va a dar, dice, nos hará conocer su pacto. Nos hablará, nos revelará, ¿no? Nos dará revelaciones también. Dice, nos encaminará, ¿no? Después dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Y eso, ¿no? Yo con todo lo que compartí hasta ahora, es a esto, a lo que me dirijo, ¿no? Y es como titularía esta meditación. Mis ojos están siempre hacia Jehová, que mis ojos estén siempre hacia Jehová. Que no esté mirando lo que pasa alrededor, que trate de buscar siempre en Él el consuelo, la ayuda, la protección, como dice este salmo, la dirección, ¿no? Que sea Él el que direccione mi vida, ¿no? Y va a ser para bendición mía, porque en realidad es para bendición mía, ¿no? Entonces esta palabra para mí es hermosa, a mí me fue y me va a ser de bendición, porque me está enseñando a que, y lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Porque la palabra primeramente es para uno, de no escuchar o inclusive ver cosas y desanimarme, ¿no? Por lo que veo, por lo que escucho, sino mirar al Señor, ¿no? Que Él dio sus promesas, Él cumple sus promesas, Él es fiel, pero para eso nos pide que nosotros le creamos, ¿no? Eso es lo que también vengo escuchando en las palabras que comparten mis hermanos. Él lo que nos pide en estos momentos, no nos piden que pensemos si estamos en el tiempo del primer orden, porque uno escucha hasta eso, ¿no? Escucha todo, las revelaciones de Apocalipsis. No, Él nos pide algo más simple. Nos pide que lo busquemos, que lo adoremos, que lo amemos, que lo busquemos en intimidad, que leamos su palabra, ¿no? Porque la palabra es la que sana, la que restaura, la que fortalece, ¿no? Que dejemos que esa palabra se despierte en nosotros, ¿no? Eso es lo que Él nos está pidiendo en este tiempo, que este tiempo no sea perdido, que sea ganancia para los hijos de Dios, que podamos atesorarlo, guardarlo, porque las experiencias que estemos viviendo en estos momentos, si bien vamos a tener experiencias malas, yo creo que de todo vamos a tener enseñanza. Y los invito, porque es algo que me está pasando, ¿no? De vivir pequeñas experiencias, algunas revelaciones, algunas otras experiencias lindas, ¿no? Y grandes, que algo que extraño del culto es esa parte en la que dábamos los testimonios, y que ya en el último tiempo no dábamos testimonios, y decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué es que Dios no hace nada en nuestras vidas? Y cómo, qué pena, ¿no? Que a veces tomemos como común lo que Dios hace en nuestras vidas, y ahora que lo estamos viviendo diríamos, uy, yo por lo menos lo digo por mí, en primer lugar, ¿no? Porque me está pasando decir, ¿cómo me gustaría dar este testimonio? ¿Cómo me gustaría que escucharan esto que me pasó? Porque yo sé que le va a servir a algún hermano. Entonces yo los invito, porque es algo que estoy haciendo, me nació hacer, de anotar de manera como ustedes quieran, en un borrador, en este tiempo lo que el Señor les está mostrando, o cuando ustedes ven,
en situaciones, y ven, acá estuvo la mano de Dios, anótenlas, anótenlas porque cuando salgamos de todo esto, pasemos por todo esto, quizás algunas podamos compartir para la gloria de Dios, ¿no? Siempre para la gloria de Dios en nuestras vidas y para también nosotros fortalecernos, ¿no? Con la experiencia, es decir, porque el Evangelio también no es que se lee, se tiene que vivir, se vive. Entonces, poder anotarlo y después, cuando nos pasan cosas, poder ir al registro de lo que el Señor fue haciendo en mi vida. Y eso va a ayudar a que yo tenga fuerza y siga para adelante, porque es una experiencia directa de una con el Señor y nadie más, ¿no? Entonces los invito porque es algo que este tiempo me pasaron cosas y dije, pero esto, como me gustaría dar un testimonio, pero lo voy a anotar. Y dije, bueno, si algún día puedo, si se da la oportunidad, me gustaría compartir alguno y si no va a ser de fortaleza para mi vida porque todavía tenemos tiempo y todavía seguimos en este mundo y vamos a seguir viviendo y todo lo que uno vaya notando y todo lo que uno vivió nos sirve para fortaleza, ¿no? Nos sirve para ver la mano de Dios en nuestra vida, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, esta palabra, ya les digo, es de bendición. Yo sé que también va a ser de bendición para ustedes. Y si hay alguien que no conoce al Señor, yo le invito ahora a conocerlo, a conocer a este buen Dios, que es el que promete todo lo que compartimos hoy, ¿no? Y mucho más. Entonces, si quieren repetir conmigo, una oración cortita, pero poderosa, como suelo decir, ¿no? Con fe, siempre creyéndole, ¿no? Creyendo. Amado Señor Jesús, te doy gracias por estar ante tu presencia. Hoy me decido a recibirte en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de este momento me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, esta oración es corta, pero es poderosa si la hicieron con fe. Y desde ya, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.